José, Hola, ¿cómo les va? buenas. Hola. Hola, Mari. Hola, hola. Hola, Mari, ¿me escuchás? ¿El disertante quiere ir probando la presentación? Estamos ya en tiempo. Soy Ricardo Vega. A ver. Hola Ricardo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá, me puse todas las pilchas y todo para estar en el congreso de ustedes. Pues si yo sabía, me estoy hecho un pordiosero yo ahí. No, pero menos mal que nos muestra de acá para abajo, ¿no? Sí, ahí ganamos los dos, ahí ganamos los dos. Sí, está. A Los todo esto acá en norte, Corrientes estamos con 42 grados de temperatura. no me digas, aquí está muy agradable ahora mismo, tío. Estamos, bueno, 25 grados aquí en Yeraguán. Primavera, súper. Está lindo, 25 grados, sí. Sí, Tucumán bueno. en la ciudad debe estar 26, 27, 25 aquí, está lindo. Acá estamos con los aire acondicionados a full el día entero ya. Y bueno, ¿qué ¿No va a tuviste ser? problemas para entrar al link? No, no, en absoluto, marchó todo perfecto. Muy bien los muchachos, ¿eh? Oh, Organizaron muy lindo, lindo, lindo. Hasta aquí funcionó todo perfecto. Bien, ya los estaríamos en jóvenes. horario, así que cuando quieran podemos arrancar. Ya tenemos 100 asistentes en la sala. Bueno, vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Deje de andar descalza. Hay un micrófono abierto por ahí. Sí, ya lo Si cerramos. quieres, María. Sí, sí. Yo voy a cerrar mi micrófono también, ¿saben? Vos dejarlo al tuyo, Ricardo, no hay problema. Bueno, arrancamos. ¿Sí, Marina? Sí, ahí estamos. Cuando quieran. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es, vamos a hacer un recorrido sobre cómo fue evolucionando una patología que claramente en alguna época era desconocida, cómo se hizo conocida, cómo se empezó a desarrollar esto, qué es lo que sabemos hoy, y bueno, ese recorrido histórico, ¿dónde estamos hoy? Y me estoy refiriendo al reflujo gastroesofágico, que desde ya permítanme expresarle a todo el auditorio que ha sido un largo camino recorrido. Esta imagen que ustedes tienen aquí probablemente no sea por todos ustedes conocido. Este es el doctor Chevalier Jackson. Chevalier Jackson es un hombre que nació en el norte de Estados Unidos, en Pensilvania, en Pittsburgh. Estado de Pensilvania, en Pittsburgh, la población. Y él trabajó toda su vida, básicamente fue profesor de otorrinolaringología, y él trabajó en el Jefferson Hospital en Filadelfia. En aquella época, estamos hablando principios del 1900, la medicina, el eje de la medicina científica pasaba totalmente por Europa. Sigue pasando ahora, pero mucho por Estados Unidos, pero en aquella época era Europa. Y Chevalier Jackson va a visitar a un médico alemán muy conocido, Kussmaul. Déjenme decirle que Kussmaul es el padre de la endoscopía digestiva. Entonces, desde el 1867, Kussmaul venía haciendo endoscopias digestivas y cuando vuelve a América, Chevalier ya trae el concepto de la esofagoscopía rígida. Entonces, él hace esofagoscopía rígida en pacientes claramente despiertos, es decir, anestesia en aquella época, y ve claramente el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago que provocaba úlceras esofágicas, que en aquella época se estimaba que esas úlceras se producían post-mortem, que eran los jugos digestivos que iban de algún modo digiriendo, valga la redundancia, todos los órganos digestivos después de muerto. Pero yo me decía, no, esto no es así. Yo lo estoy viendo en tu paciente vivo y estas úlceras de esófagos, tremendas úlceras de esófago, se producen en vivo por este reflujo. Entonces, ahí se tiene conocimiento de la patología y esto genera una gran excitación en el mundo quirúrgico. Pues dice, bueno, aquí hay un defecto anatómico, si nosotros reparamos esto, porque por ahí consistía con hernia, qué sé yo, podemos resolver esta patología que hoy es una de las de más alta frecuencia del aparato digestivo, que es justamente el reflujo gastroesofágico.
Esta es la foto de Kurzweil y es muy interesante que yo les comente. Fíjense que Kurzweil se valió para desarrollar su método endoscópico, los faquires, tragasable. Él utilizaba los faquires que tragaban los sables y todos estos primeros estudios los hacía con estos caballeros que les permitía avanzar en el método que lo describió en 1867. Y luego, bueno, ahí tenemos una fotografía de Chevalier y Jackson, que es el padre de la endoscopía en América, luego de haberlo aprendido Kurzweil. Y hay un museo en Filadelfia muy interesante porque luego tenía una cantidad extraordinaria de cuerpos extraños que había extraído del esófago Chevalier y Jackson. Entonces, bueno, primero viene esta concepción anatómica, es decir, el reflujo está provocado por un defecto anatómico a nivel de la unión esófago-gástrica y este reflujo provoca estas úlceras. Pero, a ver, viene luego algo un poquito más avanzado. Este caballero que ven aquí, que es Charles Cole tuvo la penosa situación y la mala suerte que a los 11 años enfermó muy seriamente de una poliomielitis infantil, lo dejó bastante dañado, con una movilidad limitada. Bueno, sin embargo, él estudió medicina, recibió toda la recuperación y su parálisis infantil fue tratada en la Mayo Clinic en Rochester y luego desarrolló su medicina, su ejercicio de la medicina justamente en la Mayo, pero ya lo desarrolló, digamos, no de un punto de vista estrictamente asistencial, sino mucho en la investigación. Y aportó cosas extraordinarias. Él fue el descubridor de la histamina, por ejemplo, en la aeronavegación. Bueno, pero en este punto específico, Charles Cole, junto con un estudiante, describen, por estudios manométricos, por estudios de presiones, describen la presencia de un esfínter que no se lo veía de ninguna manera anatómicamente. Dice, no, hay un esfínter que es una zona de alta presión y que es una barrera al reflujo. Esto lo publica en el Gastroenterology en 1956. Esta es una publicación de Feig, que era el estudiante que había participado junto con Charles Cole en estos estudios. Fíjense que en posición supina, sentado, aún cabeza abajo, podemos ver la presión que existe por arriba del diafragma, por abajo del diafragma, es decir, en el abdomen, y esto sería el tórax, la presión negativa, y siempre a nivel del diafragma existía ese esfínter esofágico inferior que tenía mayor presión y que aún cabeza abajo impedía que vuelva el ácido desde el estómago hacia el esófago. Bueno, aquí ya hay otra concepción, ya el tema ya pasa, bueno, está clarísimo, si tengo un buen esfínter no vuelve, pues si el esfínter está malo, ya no es solo el tema anatómico, ya hemos avanzado hacia un tema fisiológico. Pero McLaurin en el 63, este británico, miren con qué, digamos, autoridad, dice, no, la evidencia es muy poca para decir que el problema del reflujo es por el esfínter. No es de tanta importancia. McLaurin básicamente da importancia a un esófago intraabdominal que tiene que existir una cierta longitud en el esófago intraabdominal que actúa como una flap valve, como una válvula que comprimida. Ese tubo es comprimido por la presión abdominal impide que vuelva el ácido hacia el esófago. De última, el esfínter, decía McLaurin, lo único que hace es mantenerlo de forma cilíndrica, ese segmento esofágico intraabdominal. Bueno, ya hemos visto al principio con los conceptos anatómicos de Chevalier Jackson, luego los conceptos fisiológicos de las presiones o manometría de Charles Cole, y ahora empieza ya otro concepto, se empieza a estudiar la pHimetría de 24 horas. Entonces empezamos a conocer algunas cosas más del esfínter. Fíjense ustedes que si nosotros vemos estas curvas del esfínter, cuando el esfínter tiene buena presión, estas son las presiones y estos son el porcentaje de pacientes que tienen reflujo. No hay reflujo, pero cuando tiene menos de 10 ya empieza a ver, pero el número clave está en los 6. Cuando tenemos un esfínter que tiene menos de 6 milímetros de mercurio de presión, y bueno, el reflujo es casi una constante. Entonces, un primer concepto, a partir de la pHimetría, el esfínter lo que importa es la presión, pero también la longitud, porque yo hago también una medición y otro número clave es el número 2. Cuando tiene menos de 2 centímetros de longitud total del esfínter, claramente empieza a aumentar el reflujo en estos pacientes. Entonces, es importante a través de la pHimetría que ahora descubrimos que el esfínter no es solo que está, sino que es importante la presión, cuál es la longitud total y cuál es la longitud abdominal. Todos estos conceptos son importantes para que esto funcione bien. Si yo mezclo y no tengo presión, no tengo longitud abdominal, no tengo longitud total, estoy en el peor de los mundos. Casi todos los pacientes van a tener reflujo. Y si yo, por ejemplo, tengo solamente un problema
de la longitud total del esfínter, la presión, ya es mucho menos el porcentaje de pacientes que tienen reflujo. Pero bueno, siempre pasan cosas. Y apareció otro trabajo y dice, pero para. Yo le hago pH-metría en 24 horas a casi 1000 pacientes que tienen síntomas de reflujo y la mitad tienen normal el esfínter y la otra mitad lo tiene totalmente anormal. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo? Es otra pregunta que me tiene que responder. Ya no está el tema, parece ser todo en el esfínter. Y se empiezan a conocer otros aspectos de la fisiología y fisiopatología gástrica. Aquí Jerry Dodds con John Dent describen algo. Jerry Dodds murió joven, era un fisiólogo extraordinario de esta zona, murió de un tumor cerebral, y él no le gustaba llamarlo relajación transitoria, porque él decía que era todo un mecanismo que en realidad perdía la presión por momentánea, pero no importa, son temas puntuales, te lo haría muy largo esto. El tema es que cuando se distiende el estómago, si esta noche cualquiera de ustedes come mucho o bebe mucho, más o menos 750 mililitros es la cantidad. Más allá de esa distensión gástrica, produce un reflejo vago-vagal que va a tener por vía eléctrica, va a producir una distensión y una apertura del esfínter con el consiguiente reflujo gastroesofágico. Distensión gástrica, 750 mililitros, pum, vago-vagal, estímulo nervioso y apertura del esfínter. Esto, hoy hay billones de dólares en investigación con el baclofeno, sobre todo, hoy aquí se murió, con el baclofeno, sobre todo para tratar de trabajar en esta alteración, y porque el baclofeno es una droga que trabaja en esta zona y es un agonista del gamma aminobutírico y se lo utiliza básicamente en pacientes espásticos. Pero bueno, viene una serie de otros razonamientos y parece que la relajación transitoria del esfínter esofágico no es todo, no se conoce aún completamente, no son más frecuentes estas relajaciones en los pacientes que tienen reflujo que los que no lo tienen, pero el que tiene reflujo cuando tiene relajación tiene más posibilidades de tener, bueno, se empieza a hacer más complejas las cosas. Y déjeme que le adelante algo. Hay otro mecanismo, que es el acortamiento transitorio del esfínter esofágico inferior. Cuando se distiende el estómago por el mismo mecanismo, porque comiste mucho, por lo que sea, se llena de aire, se acorta, porque el estómago se distiende, entonces se acorta claramente el esfínter. Y ustedes recuerden que la presión depende de la longitud y del calibre. Si yo acorto la longitud, voy a tener menos resistencia. Entonces llega un momento que esa distensión lo va a vencer al esfínter, pues ya no tiene presión y tenemos reflujo. Déjenme que yo les adelante, pero el mouse está muy sensible, lo toco y se va para todas. Déjenme que yo les adelante que Nissen fue un hombre de mucha suerte. Porque fíjense que la cirugía de Nissen evita el acortamiento y el reflujo, pero Nissen no tenía ni idea, eso de casualidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Aumenta la presión del esfínter y repara la longitud de la anatomía del esófago abdominal. Todos fenómenos que son extraordinarios para favorecer y de impedir el reflujo. Si yo cambio, si yo distiendo el estómago, siempre voy a obtener, en todas las circunstancias, voy a obtener en pacientes de distintas longitudes, predistensión con 750 mililitros de aire y postdistensión siempre se acorta, se acorta. Entonces cuando distiendo, trabaja cuando el estómago está lleno, cuando comí mucho. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esa persona va a tener mayores posibilidades de tener reflujo. McCall presenta en el 2009 en el GATT un trabajo interesantísimo de el bolsillo ácido gástrico. Todos tenemos inmediatamente en la unión esófago-gástrica, en el techo gástrico, tenemos un bolsillo de ácido y que está bien que así sea. Porque, a ver, como yo les mencionaba recién, esas relajaciones transitorias sirven porque si está muy lleno el estómago, es un venteo. Es un venteo para evitar la gran presión de aire que tiene, son mecanismos defensivos. Y este bolsillo de ácido que tengo en el estómago, también tiene que ver porque lo que yo como, obviamente no son comidas estériles, son comidas que algunos gérmenes tendrán y esto me ayuda a hacer una suerte de lavado de esa comida, pasa por ese ácido. Está muy bueno. Pero eso lo expone al esfínter esofágico inferior, y sobre todo si el esófago se va borrando un poco en esa zona, entonces lo expone a este ácido, y si el pH es muy ácido, lo expone y lo va dañando. Fíjense ustedes en esta endoscopía como esto que ustedes ven aquí, esto es esófago, esto es recién estómago, y aquí está la verdadera unión esófago-gástrica. Entonces todo esto está bañado por el ácido del estómago
y lo va dañando al esfínter y se va cortando y va a trabajar peor. Y obviamente luego también esto se defenderá y se transformará en mucosa gástrica. Entonces la unión normal entre el epitelio oxíntico y el epitelio espinoso del esófago se modifica, porque esta zona, que es lo que se veía recién en la endoscopía, se vuelve de tipo gástrico, un epitelio de tipo gástrico. Y ahora tenemos en esta zona más acortado el esfínter. Fíjense, con narrow band imaging, esto parece que aquí está la unión esófago gástrica, y no, en realidad está aquí. Todo esto es esófago que está siendo dañado, se va a cortar el esfínter y está siendo dañado por el ácido gástrico. Este es un mecanismo por el cual este bolsillo ácido que mencionábamos lo va cortando y lo va dañando en determinadas circunstancias a ese esfínter. Ahora, fíjense qué pasa con la edad y el reflujo. Los pacientes que tienen reflujo crónico, a medida que pasa, que van aumentando en edad, la longitud del esfínter a medida se va acortando, cada vez está más corto. Y obviamente cuando hago más viejo, tengo el esfínter más corto si tengo reflujo, y obviamente voy a tener cada vez más exposición del esófago al ácido. Ese otro fenómeno muy interesante, que entre otras cosas lo llevó a Tom de Mister a mencionar esta secuencia del esófago normal, al esófago con esofagitis todavía persistente, el Barrett, toda esta secuencia que siempre mencionó de Mister, y él hablaba también de una carditis ascendente, cuando tengo un esfínter normal, luego por este ácido, ¿no?, que va dañando. Luego tengo una enfermedad confinada a la unión gastroesofágica, luego ya está enfermo el esfínter, entonces ya es mucho más corto, luego va avanzando y bueno, nada, termino con el Barrett de toda esta historia. Algo muy parecido logró Attila Sendes aquí en el sur de América, con sus estudios, que es como una suerte de que va ascendiendo la unión gastroesofágica y se va cortando el esfínter. Vamos a hablar un poquito de los aspectos quirúrgicos, habiendo visto ya un poco la evolución histórica y algo de la fisiología y fisiopatología. Nissen, que en esta foto con su discípulo Rossetti, déjenme que yo les diga que nunca jamás, ni Nissen ni Rossetti, hablaron de seccionar o no seccionar los vasos cortos. Entonces se llama Nissen si secciona los vasos cortos y Rossetti no. Nissen hablaba de traer y hacer la válvula, el flap, con la cara posterior, y toda la modificación de Rossetti fue hacerla con la cara anterior, pero nunca habló ni uno ni otro de seccionar los vasos cortos. Y si ustedes me permiten que yo le cuente la historia, en el año 36, en Estambul, opera a un paciente de sexo masculino de 28 años que tenía esas úlceras tremendas de esófago que decíamos que inclusive ya estaba pegada al pericardio y demás, y estaba, bueno, nada, había que resecar, no le quedaba otra. Nissen opera a este muchacho joven de 28 años, había que resecar el esófago inferior y reinsertarlo en el estómago. Pero Nissen dice, me da un poco de temor que fracase esta sutura. Y él, basado en el concepto clásico de la gastrostomía de Bitzel, se le ocurre y dice, bueno, así como con la Bitzel yo hago esta suerte de invaginación de distintas capas, voy a hacer así con mi esófago insertado para evitar o tener menores posibilidades de que se me vaya a fistulizar este paciente. De si se sutura, fistula. Y oh sorpresa, el paciente no tiene nunca más reflujo. O sea, fue una casualidad, fue un hombre de suerte. Después de hacer cirugía, distintas técnicas de reflujo, muchos años después, casi 20 años después, en el 55, se acuerda de aquel caso, y en una mujer en Suiza, en Basel, que lo opera, de 49 años, sí hace ya con este concepto del reflujo, y ahí empieza a repetirla y ve los resultados realmente muy buenos que tenía con esta técnica. Bueno, déjenme que les cuente que la modificación del flopping y sin seleccionar los vasos cortos es de Philip Donahoe, que era un médico militar que peleó en Vietnam, luego vino, también trabajó en Filadelfia, en el Jefferson, pero él estaba trabajando en esa época en Chicago, en la University of Illinois, y ahí es donde describe la técnica de la sección de los vasos cortos. Trabajaba con el famoso herniólogo Nyhus o Nijus, como le quieran llamar ustedes. Tom de Mister es el famoso Tom de Mister, mi mencionado, tan conocido en este territorio, es quien habla de acortarlo al RAP, no hacerlo tan largo. El Nissen original era de 5 a 7 centímetros. Y Tom de Mister dice con 2 centímetros es suficiente. Fíjense ustedes todos los efectos beneficiosos que tiene Nissen que Nissen ni se imaginaba. Si ustedes distienden el estómago, aumentan la presión dentro del estómago, estos puntitos azules son pacientes que no están operados con la cirugía de Nissen.
Y bueno, y el esfínter, miren cómo se va acortando, tal como lo habíamos visto, cuando ustedes distienden el estómago, se va acortando el esfínter, obvio, va a tener cada vez menos presión. En cambio, los pacientes que tienen Nissen realizada, no se acorta el esfínter y por lo tanto no va a disminuir la presión. Esto nunca ni se le ocurrió a Nissen, pero así funciona. También con el Nissen, fíjense ustedes que los episodios de relajación transitoria del esfínter inferior disminuyen notablemente después que se hace una cirugía de Nissen. Entonces, el efecto beneficioso extraordinario porque evita el acortamiento, evita el reflujo, aumenta la presión del esfínter, repara la anatomía, todas cosas muy beneficiosas. En el año 88 obtiene el Nobel de Medicina Sir James Black, donde él describe y diseña la cimetidina, que es la primera droga que se vende $1 billón al año esa droga. Y esto llevó luego al desarrollo del inhibidor de la bomba de protones y tiene un notable efecto en los síntomas y las complicaciones como esofagitis, estenosis, etc. Pero digamos ya que logra mejoría sintomática en 7 de cada 10 pacientes. En 3 de cada 10 no logra el efecto buscado. Y por otro lado, no evita el reflujo. El paciente sigue con reflujo, no tan ácido, pero sigue con reflujo. Porque en realidad lo que estamos haciendo es modificar la composición de lo que refluye. Porque yo le estoy dando algo que va a disminuir la acidez del estómago. Pero no estoy trabajando sobre el esfínter ni las relajaciones transitorias, todo lo demás. Entonces simplemente estoy atacando la composición del líquido que refluye. Y por otro lado, repetimos, un 30% de pacientes en un GAP que no logran un resultado terapéutico adecuado. Fíjense, en 24 horas, estos son la cantidad de reflujo que existe en un paciente en celeste o turquesa, sin inhibidor a bomba de protones. Y con inhibidores es prácticamente lo mismo. Lo que se modifica es esto, que simplemente es menos ácido, tiene menos acidez lo que refluye. Bueno, digamos que el tratamiento médico no las tiene todo consigo, tiene muchos efectos colaterales, un 30% de los pacientes no están satisfechos, no prefieren la metaplasia ni la displasia, tienen toda una serie de problemas. Y bueno, pero a pesar de eso, la Nissen no se popularizaba. En el 70 toma un poquito de auge, pero era una cirugía abierta, poco utilizada. Y bueno, no había resultado en realidad para evaluar porque todo el mundo usaba los H2 o los inhibidores de la bomba de protones. Pero en el 91, este cirujano nacido en el 55, que es Bernard Delaman, un belga de Liège, que trabaja bueno, en Estrasburgo con Jacques Marescot, y ahí hace por primera vez esta cirugía, la Nissen, pero la hace con laparoscopía. Y ya empiezan los prospectivos randomizados y muestran la ventaja para curar la esofagitis. Aquí una fotografía, este es justamente Bernard Delaman, aquí está un colega y amigo, Héctor Laguna, y en este congreso también Tom de Mister, este hombre de semejante altura. La laparoscopía empieza a mostrar números extraordinarios, disminuye por 3 prácticamente los números de mortalidad. Este trabajo famoso de Finlayson empieza a tener gran popularidad la laparoscopía. La morbilidad también cae notablemente, del 4 que al 0,5%, y tomo solamente como un ejemplo el número ese de la disminución de la morbilidad. El reflujo gastroesofágico y la laparoscopía muestra mínimas complicaciones, nula prácticamente mortalidad, excelente resultado. Entonces empieza a crecer la popularidad de la laparoscopía y todo el mundo empieza a realizar el tipo de cirugía. Se generan un gran entusiasmo. Hay 3 estudios muy sólidos, prospectivos, randomizados, que muestran la mejoría de los síntomas, mejor control que con el inhibidor de la bomba de protones. La exposición hacia el esófago es notablemente mejor controlada con la cirugía que con la medicación. En los pacientes con complicaciones laringopulmonares también es notable la mejoría, y todo esto por periodo de 5 a 10 años. Fíjense cuando se hacen estudios comparativos en lo que hace a la remisión de los síntomas entre el omeprazol y la cirugía es esta línea continua, tiene realmente mejores resultados la cirugía. Todo esto lleva a una gran popularidad. Entonces, bueno, aparte si estudiamos en los pacientes la parte respiratoria, los síntomas asmatiformes, una diferencia notable entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Notabilísima la ventaja. Si la comparamos a los inhibidores de la bomba de protones con Nissen, en lo que hace al esfínter, fíjense la diferencia, cómo aumenta la presión del esfínter, el score de Mister baja notablemente, gran mejoría en la escala de los síntomas, de bienestar general, es decir, muestra innumerables ventajas. Entonces se hace un trabajo y dice, bueno, pero capaz que la cirugía abierta era también buena. Y como no la habíamos comparado, se hace un estudio comparativo, pero se ve que la laparoscopía se sigue aventajando.
tiene mejor control de los síntomas del reflujo, mejor control de la regurgitación, mayor satisfacción en los pacientes, menor cantidad de reoperaciones. Esto es fantástico. Pero miren, esta es una librería que está en un primer piso en Dallas. Desde aquí le dispararon y lo mataron a John Fitzgerald Kennedy. Y aquí, desde aquí también, desde Dallas, desde la Baylor University, este hombre, Stuart Speckler, dispara y la mató a la cirugía. Stuart Speckler es un gastroenterólogo de gran prestigio. Y él muestra un trabajo que dice, la eficacia disminuye con el tiempo. Fíjese usted, dice, usted opera para que deje de tomar inhibidores y al tiempo, el 62%, entre 5 y 10 años, el 62% de los pacientes están tomando nuevamente inhibidores de la bomba de protones. Esto trae que cae notablemente el número de cirugías que se realizan en todo el mundo, en un 30%, pero después pasa un trabajo en Brother que dice, para, no es tanto, no es 65%, es un 20% a los 10 años. Hay otro trabajo de Kelly que muestra lo mismo, un 20% a los 10 años, el trabajo de Pellegrini muestra lo mismo. Entonces, después de la tormenta, dice, bueno, no es tanto como el 60%, a los 10 años un 20% está con inhibidores. Pero aparte, si yo le hago una pH-metría, a ese 20% que está con inhibidores, solamente un 10% tiene pH-metría normal. ¿Qué quiere decir? El otro 10% lo toma porque un médico se lo dio, se lo recetó. ¿Y por qué se lo recetó? Bueno, que yo siento esto, lo otro. No lo critico, pero a veces le dan sin demasiada fundamentación científica. Por añadidura, se analiza y se ve que estos pacientes necesitan menos dosis para controlar los síntomas que lo que necesitaban antes de la cirugía. Y aparte que realmente lo controlan y resuelven los síntomas todos estos pacientes que necesitan la bomba de protones. Entonces, quiere decir que hay un efecto residual. Necesita menos dosis y lo controla, cosa que antes no lo lograba sin haberse operado. Por añadidura aparece un prospectivo randomizado en todo estudio, en todo Estados Unidos, que lo hace Nievich, que muestra que la laparoscopia tiene números extraordinarios. Fíjense que en menores de 50 años es 0.0%. Nimia, no existe la mortalidad. La morbilidad mínima, bueno, muestra excelentes resultados. Todo esto trae nuevamente una gran calma y renace la cirugía laparoscópica del reflujo. Aparecen una serie de complicaciones que ya sabíamos, de la fractura, las infecciones entéricas, las neumonías, una serie de problemas de la bomba de protones, y la Nissen vuelve a tomar un rol importante, como otras valvuloplastias parciales, de la TUPE y demás. Pero recuerden siempre que hay un gap de un 30% que no anda con tratamiento médico, y sin embargo, de ese 30%, solo un 1% va a cirugía. Entonces el mundo científico y económico también dice, che, este 29% no se opera, ¿qué pasa? No están muy conformes con la Nissen, empiezan a buscar alternativas, la fundoplicatura del Esofix transoral, las técnicas, esto es largo, lo menciono nada más, las gastroplicaturas endoluminales, un sistema endoscópico de stapling, de disparar, que es un endoscopio carísimo y descartable, el staple, Stretta, que es radiofrecuencia, que produce ese nivel en aumento de presión, el famoso anillo magnético LINX, bueno, para aumentar la presión de translación, y bueno, vuelve el Nissen a tomar el rol de siempre. Termino con las indicaciones: pacientes jóvenes con enfermedad severa, pacientes de edad media, pero con manifestaciones repetidas. A veces viene hace 5 años con reflujo y el paciente dice, nunca nadie me dijo que yo tenía esta posibilidad, yo quiero tomar esta posibilidad. Andan muy bien en la patología, los pacientes que tienen sintomatología respiratoria, laringia, pulmonar. Si la hernia es muy grande, el esfínter es muy hipotenso, o ya un paciente con complicaciones, disfagia, estenosis, y si tomamos el Barrett, hay 3 estudios que muestran que hay un 30% que van a regresar, cosa que no se logra con tratamiento médico, a 5 años, y digamos básicamente que está indicado hoy en el Barrett corto, 2-3 centímetros, más largo parece que no van tan bien las cosas con la cirugía, y en la displasia de bajo grado. La displasia de alto grado no es territorio de ninguna manera del Nissen. No hay que indicarla en pacientes que tienen, a ver, esa típica mujer que no va con los inhibidores, va con otros adentro, no va, que ya toda opera la vesícula, que tiene colon irritable, que esa paciente no la operen porque no va a ir muy bien. Resumo y voy terminando. El abordaje laparoscópico disminuye las complicaciones, la mortalidad, la cirugía del reflujo. La operación es muy segura, es muy efectiva. La efectividad sí decrece con el tiempo, pero no tanto como se había dicho inicialmente, y otros métodos no han mostrado superioridad. Nissen sigue siendo costana, seguro, repulsivo. Déjenme terminar con una frase de Kendall, chairman de la Pepsi, que dice que el único lugar
donde el éxito evidente es que el trabajo es en el diccionario. Y como ya estoy en tiempo, dice que se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, dice Hemingway, así que ya aquí me callo y bueno, lo escucho. Muy bien, Muchas excelente presentación, doctor Vega. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos. Le voy a pedir al doctor Torres Ricardo si puede emitir sus comentarios respecto a la charla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder participar en el Congreso del NOA. Y en segundo lugar, felicitar a mi amigo Ricardo Vega porque es una charla extraordinaria, tanto desde el punto de vista de la historia como de la comprensión de los fenómenos fisiopatológicos de esta enfermedad tan compleja como es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, y que nos ayuda a comprender a los cirujanos también qué es lo que estamos haciendo para revertir esos mecanismos fisiopatológicos que se fueron develando con el tiempo y con la colaboración de mentes brillantes que fueron aportando tal como él lo mostró. Yo como comentario quiero hacer un break en la historia, en el momento en que este tipo de cirugía, que es el Nissen clásico, digamos, es hecho por la laparoscopía. Los que tenemos cierta edad hemos vivido la época de la cirugía abierta y hemos tenido la oportunidad de ayudar a algunos de nuestros maestros una operación de Nissen por vía abierta y realmente era dantesco. Se ponía una valva conectada a una roldana atada con una cadena para tratar de traccionar a la parrilla costal para poder acceder la cabeza del cirujano, del ayudante nisoñar, allá en el fondo del hiato esofágico. Se trabajaba más por tacto que por visión. No se seccionaban los vasos cortos porque no habían los métodos técnicos para hacerlo, y los resultados eran siempre un Nissen que traía muchas complicaciones postoperatorias desde el punto de vista funcional. Por eso la cirugía abierta del Nissen era muy mal vista, y con razón, porque los resultados cambiaron radicalmente con la aparición de la cirugía laparoscópica, que hizo que la anatomía pueda ser visualizada de una manera excepcional, y además que se pudiera aplicar 2 conceptos que cambiaron la historia quirúrgica del Nissen. El concepto de un Nissen flojo, es decir, armado sin tensión, y el concepto de una fundoplicatura corta. El Nissen flojo y corto por vía laparoscópica, como se llama ahora, es el gold standard del tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, y los resultados han demostrado ser excepcionales, tanto desde el punto de vista de la morbimortalidad, porque es bajísima una vez que se pasa la curva del aprendizaje y se utiliza una técnica arreglada y efectiva para la operación de Nissen por vía laparoscópica, como por sus resultados, que a corto plazo son cercanos al 95% en todas las estadísticas, donde desaparecen los síntomas, desaparecen las lesiones anatómicas que pudiera haber tenido el paciente, y no necesitan volver a tomar inhibidores de la bomba de protones. Lo importante que acaba de remarcar el doctor Vega es que a pesar del tiempo y transcurridos 10 años de estas operaciones tan exitosas, donde ya se le ha dado un muy buen tiempo de confort y de calidad de vida, el índice de recidiva, entre comillas, y que vuelva a necesitar inhibidores de la bomba de protones, no es más allá del 20 al 25% de los casos. Y tal como él lo mencionó, la cantidad puede ser menor a la requerida y el grado de lesiones también. Por lo tanto, la cirugía, desde el advenimiento de la cirugía laparoscópica, ha tomado un rol importantísimo, y que tiene que luchar con el desconocimiento de la población de que existe este armamento tan eficaz para su enfermedad. La mayoría de los enfermos de enfermedad de reflujo gastroesofágico consultan al gastroenterólogo, lo cual está bien, lo cual es lógico, y habitualmente, lamentablemente, el gastroenterólogo no le informa la alternativa quirúrgica, y a lo mejor él mismo no está todavía convencido de las ventajas y las bondades del Nissen laparoscópico.
Por eso, mucho de nuestra función es tratar de difundir de que este armamento existe y que tiene sus indicaciones para pacientes, tal como lo mencionó el doctor Vega, y que pueden ser muy, muy beneficiosos con respecto al uso prolongado, a veces de muchos años en enfermos jóvenes, del tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones. Por otra parte, el enfermo que debe recibir un tratamiento médico tiene que ser consciente de que si tiene una alteración anatomofisiológica del esfínter esofágico inferior, su tratamiento va a ser de toda la vida, que no lo va a poder dejar y que además va a tener que cumplir con algunos preceptos higiénico-dietéticos para evitar, aún con un tratamiento exitoso, lesiones en otros órganos como puede ser el aparato respiratorio, el faríngeo, etcétera, porque tal como lo dijo Ricardo, los inhibidores de la bomba lo único que hacen es cambiar el pH para hacerlo menos agresivo, pero no modifican el reflujo existente por esos déficits anatomofisiológicos que él mencionó. Por lo tanto, son enfermos que, aún bien medicados, toman una copa de champán y a lo mejor les salen las burbujas por la nariz. Son pacientes que deberían dormir con la cama semisentados porque si no van a tener microaspiraciones al aparato respiratorio. Y bueno, todas esas cosas no se les dice a los pacientes y los pacientes a veces están ignorando de que una alternativa bien indicada en pacientes bien indicados, que sería lo mejor motivo de una charla completa, la operación de Nissen, floja y corta por vía laparoscópica, es una excelente herramienta y que debería estar al alcance de la mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Una vez más, lo quiero felicitar al doctor Vega por la excelente documentación que nos trajo, hacernos entender los pasos por los que pasó esta enfermedad hasta los conocimientos que tenemos hoy y, por supuesto, sigue la búsqueda de buscar menor invasión y por eso los avances en la cirugía endoscópica, ya no laparoscópica, sino endoluminal, con todos esos aparatitos que están tratando de sacarnos el trabajo a los cirujanos. Muchas gracias una vez más por haberme invitado a participar y lo felicito tanto a los organizadores de este congreso como al doctor Vega por su brillante conferencia. Muchas gracias, doctor Ricardo Torres. Muchas gracias, doctor Ricardo Vega. Ya me informa que estamos muy justo con el tiempo, esperando la próxima charla, así que... Qué pena, veía varias preguntas lindas, pero bueno. Sí, pero me están informando que ya estamos justos. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.